Yo me siento a orar, me hinco a orar. Y no pasaron 5 minutos, me quedé dormida. Porque lo peor de la vida es cuando tú dices voy a orar porque ese sueño te Wow, ataca en te lo ataca absoluto. ahí. Y me quedé dormida. Y me subo a la cama como me dormí, me subí a la cama y me dormí. En el sueño siento como que me despierto y miro hacia la ventana y veo que está abierta y veo muchos demonios afuera. Y yo, ay, mi madre, se armó la guerra. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial y poderosa. El Señor bendiga tu casa y también bendiga los tuyos. Verdaderamente que Excelencia Cristiana se siente agradecida con ustedes por ser parte de nosotros y siempre estar atento a cada contenido, cada video que esta plataforma publica para edificación de tu espíritu. Quien te habla es tu hermana Nelsida Rodríguez y es un placer de verdad estar con cada uno de ustedes y sé que el día de hoy van a ser altamente bendecidos con estas poderosas palabras que el Señor hoy va a traer a tu corazón, a ministrarte, a hablarte, a restaurarte. Así que si no te has suscrito, pues te invito a ser parte de nosotros, de esta familia, porque Excelencia Cristiana es una familia y cada día más se extiende y queremos que tú también seas parte de esta familia. Así que suscríbete, dale like, comenta y comparte con todos tus amigos para que al igual que tú, ellos también sean bendecidos. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual y el día de hoy tenemos una joven de un gran ejemplo, una joven de gran corazón, una joven que el Señor está levantando y tiene de pie para su gloria y su honra, para ser un ejemplo a esta juventud. Así que hoy nos sentimos agradecidos, contentos de tenerlas a ella aquí, una amiga de gran Amén. tiempo, verdaderamente. Así que yo voy a estar cediéndole el paso, pues para que ella se presente a ustedes. Amén, amén. Mi nombre es Patricia Gil. Es más que un placer y un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir una palabra de Dios o mi experiencia para que cada persona que escuche esta palabra también pueda ser de edificación para su vida. Amén. Dios te bendiga mucho, Patricia. Amén. De verdad que nos sentimos honrados y agradecidos con el Señor y la audiencia también de tenerte aquí. Yo sé que lo que Dios va a hablar el día de hoy va a ser de gran beneficio, gran edificación para las vidas de muchas personas. Así que sin más preámbulo, a mí me gustaría iniciar con la primera pregunta que tenemos el día de hoy en este conversatorio espiritual. ¿Quién es Patricia Gil? Patricia Gil es una sierva de Jesucristo que ha sido instruida desde su nacimiento en el Evangelio y que su máximo deseo como cristiana es poder cumplir el sueño de Dios en esta tierra, cumplir su voluntad, vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ese siempre ha sido mi enfoque, poder cumplir la voluntad del Señor, que cuando el Señor me vea, sonría con quien yo soy, con lo que yo hago, con mi forma de ser, de actuar y de comportarme con los demás. Amén. ¿Cómo fue la infancia de Patricia? Mi infancia fue buena, realmente dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo desde niña fui instruida en el camino del Señor. Siempre se me presentaron ataques, obviamente, para yo salir del Evangelio, porque la gente piensa, no, porque tú eres niña, tú has sido cristiana Sí, desde pequeña, tú no sí. tienes ningún problema. No, realmente se me presentaron varias circunstancias en las cuales yo podía apartarme del Señor. Yo recuerdo que desde niña, frente a mi casa, había una joven que era testigo de Jehová y ella me invitaba a su iglesia. Y yo le decía a mi abuela, pero yo quiero ir. Y ella me decía, no, es que tú eres muy pequeña, tú no puedes ir ahí porque te van a confundir. Nada, dejé de ir. ¿Qué sucede? Que con ella nosotros hacíamos baile. Gracias al Señor que en mi época eran bailes sanos. Sí, Bailábamos comparado a los de canciones ahora. Melody, Shakira. Lo más extremo que nosotros bailamos fue Pásame la botella. Oh, padre. Pero después eso era... Y yo sentía que cuando yo bailaba, yo decía, Dios, si tú vienes en este momento, yo me voy a quedar. Wow. Yo bailaba y yo sentía que si el Señor venía en ese momento, yo me iba a quedar. Y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú hagas algo de que yo no deje de bailar, pero que tampoco me pueda perder. Wow. Y el Señor me permitió conocer un ministerio que se llama Castillo del Rey, que allá yo empecé a hacer coreografía para niños, para adolescentes, drama. Yo dije, wow, Dios, tú realmente Eres me bueno. amas. Wow. Pude tener ambas cosas, pero Él vio mi sinceridad y Él vio mi deseo de agradarle por encima de todo. Y se me han presentado muchas más dificultades, pero el Señor me ha mantenido de pie. El Señor me ha tenido sustentada en sus caminos. Wow, qué bendición verdaderamente, Patricia, ver cómo el Señor desde niña, y claro está, cumpliéndose la palabra que dice que
aunque cuando tú instruyes al niño en el camino, pues cuando esté viejo no se apartará de él. O sea, vemos unos frutos de algo que tus padres sembraron. Hoy en día estamos viendo ese fruto crecer. No solamente eso, Nelsida. Yo recuerdo que en el 2016 yo estaba haciendo el inglés de inmersión. Y yo le predicaba a una compañera. Ella me decía, no, porque tú eres cristiana, porque a ti desde niña te han enseñado eso. No fue que tú decidiste hacerlo. Yo le dije, estás equivocada. Porque al igual que yo tengo 3 hermanas que también fueron instruidas en el Evangelio. Wow. Y las 3 de ellas se apartaron. 3 se apartaron. La única que se quedó he sido yo. Wow. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué yo me quedé? No fue porque desde pequeña me lo instruyeron, porque ellos lo hicieron, sino porque yo tuve mi experiencia personal con Dios. Wow. Yo pude conocer a Dios y yo pude ver lo grande y lo bueno que Él es para con mi vida para yo tener que dejarlo. Yo dije, no, yo viví mi experiencia. O sea, lo que te mantiene a ti aquí en el Evangelio no es que tú hayas sido instruido desde pequeño, no es que Dios haya hecho un milagro grande en ti. Así es. Es que tú hayas tenido una experiencia con el Señor y que tú lo hayas conocido a Él. Entonces esa experiencia, esa relación que tú tienes con Dios es lo que te va a mantener aquí sirviéndole a Él. Wow. Sabe que ya que tú estás hablando de experiencia, Patricia, me llama mucho la atención esa palabra que acabas de desatar y me gustaría saber cuáles han sido tus experiencias con el Señor. Y yo sé que la audiencia también está a la expectativa de saber eso. Amén. Bueno, yo tuve varias experiencias. Dentro de ellas le puedo contar que en una ocasión yo estaba en la iglesia y yo dije, Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito saber más de ti. Yo estoy cansada de saber lo que los demás dicen, de lo que el predicador dice, lo que el pastor dice, lo que el líder dice. Yo quiero conocerte. Amén. Yo necesito tener una experiencia contigo. Y yo recuerdo que todos los días lloraba por eso y nada pasaba. Todos los días lloraba para tener una experiencia con el Señor y nada pasaba. Es muy importante la persistencia, wow, muy importante. Y recuerdo que la última vez que oraba por eso, me quedé como entre dormida y sentí un olor aceite ungido y eso me despertó. Yo dije, wow, ¿será que el Espíritu Santo está en este lugar? Y volví a interceder porque uno cuando está orando no se duerme, no sé si a ustedes le ha pasado. Sí, realmente. Pero volví, me desperté y no me paré, dije, no, yo voy a seguir orando. Wow. Y dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Así como tú le hablaste a Moisés, así como tú le hablaste a Samuel, así como tú le hablaste a tantas personas en la Biblia, yo quiero que tú me hables a mí. Yo quiero tener esa experiencia contigo. Hay personas que dicen, no, ya Dios no habla como antes. Ya Dios, a menos que no sea un sueño o que a través de otra persona. No, yo dije, yo quiero que tú me hables a mí. Wow. Yo quiero que tú me digas algo. Y escuché que dijeron, Patricia. Yo dije, no, tengo que estar loca. Esto no puede ser cierto. Y me paro y llamo a un señor que vive al lado de la iglesia y le digo, ¿usted me llamó Félix? Y me dice él, no. Y yo, ¿usted escuchó que alguien me llamó? No, nadie te ha llamado. Y yo miré al cielo y le dije, Señor, en serio, tú me hablaste. Y pude tener esa experiencia. Yo me sentí tan bien y dije, wow, Señor, yo no merezco que tú me hables. Porque soy una pecadora. Independientemente de todo, de que yo haya nacido en el Evangelio, yo cometo pecados. Sí. Y que el Señor tenga esa dicha, que hay muchas personas que no la han tenido. El Señor me permitió a mí escuchar su voz. Y esa ha sido la experiencia más hermosa que yo he tenido. Y yo sé que vienen muchas más. Si nosotros lo anhelamos, si tú anhelas algo de parte del Señor y tú lo pides con ansia, de corazón, el Señor contesta esas peticiones. Amén. Así es, así es. Sí, porque cuando alguien anhela realmente conocer al Espíritu Santo, cuando alguien anhela tener un encuentro con el Señor llega a tiempo. Amén. Y sabe que tu historia es muy parecida a la historia de Samuel cuando Dios lo llamó. Y Samuel pensó que quien lo estaba llamando pues era Elí. Y realmente era la voz de Dios. Pero Samuel al escuchar por primera vez la voz de Dios y no conocerlo con esa actitud, bueno, pues Samuel pensó que quizá era Elí que lo estaba llamando. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, aun sin nosotros merecerlo, porque no es que lo merezcamos, sino que lo anhelamos. Dios lo que busca es como un anhelo en nosotros. Cuando Dios ve ese interés, cuando Dios ve ese anhelo en una persona, en escuchar la voz de Dios, entonces el Señor ahí nos premia, ¿verdad? Con esa gran oportunidad, sería, con ese gran beneplácito. Pero hay algo que a mí me gustaría saber. ¿Qué hizo Patricia? ¿O cómo logró Patricia escuchar la voz de Dios? Bueno, realmente fue su misericordia. La misericordia de Dios, porque realmente yo no lo merecía.
en lo absoluto no merecía escuchar la voz de Dios porque yo me considero una persona no apta. O sea, el grado inmenso, la soberanía que tiene Dios delante de mí, que soy pecadora, no lo merecía. Pero entiendo que el Señor, en su infinita misericordia, me permitió tener esa experiencia por la humildad y el anhelo que yo tenía en mi corazón. Tenemos que siempre tener un corazón humilde y decir, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. No para decirle a la gente, yo tuve una experiencia con Dios. Y yo soy una persona grande porque el Señor a mí me usó, el Señor a mí me habló. El Señor conoce las intenciones del corazón. Y Él sabe para qué tú estás pidiendo la cosa. Y si Él sabe que tú le estás pidiendo algo que te va a hacer un daño o que va a permitir que tu orgullo crezca, Él no lo hace. Es muy pocas las personas que saben este testimonio. Realmente a pocas personas yo se lo digo. Pero como tú dijiste ahorita, que hablaste de la experiencia de Samuel, sí, yo me identifico mucho con esa historia porque así como el Señor lo tenía él en el templo y que los hijos de Elí no hacían las cosas correctas, no predicaban el evangelio con ejemplo, sino que hacían las cosas incorrectas, tapadas por su padre, Samuel siempre hizo lo correcto. Y yo me identifico mucho con él porque en mi iglesia, no es que yo soy perfecta, pero yo siento un liderazgo o una responsabilidad en mi iglesia en lo referente a la obra del Señor. Amén. En mi iglesia es una iglesia pequeña, es una iglesia humilde, y yo conocí, donde yo estaba en el ministerio que hablé anteriormente, Castillo Rey, es una iglesia grande. Y los jóvenes me decían, pero quédate aquí, en tu iglesia no hay nadie, tú eres la única joven en tu iglesia. Wow. Y yo decía, el Señor me llamó aquí, amén, y aquí es que yo tengo que dar fruto. La única joven de ese alrededor en mi barrio, de ejemplo cristiano, he sido yo. Y yo siento esa responsabilidad en mis hombros de que esos jóvenes que están en la delincuencia, que están en la droga, que no conocen del Señor y que mueren a manos de la policía e incluso de otros mismos jóvenes, están en mi cargo. En una ocasión murió un joven y yo me sentí tan mal, pero tan mal, no porque él haya fallecido, sino porque yo nunca le prediqué a ese joven. Wow. Él perdió la vida y yo nunca le dije a él, mira, ven, tú eres bienvenido a la iglesia, Cristo te ama. Entonces, así como Samuel tenía esa responsabilidad en el templo, yo siento ese mismo peso en lo que es mi entorno, en lo que es mi barrio. Por eso, por cierto, pertenezco a un ministerio que se llama Cristo Ama Mi Barrio, que va de evangelismo personal, porque esa responsabilidad de nosotros llevar el evangelio tanto de manera verbal como con el ejemplo, con el testimonio, yo lo siento sobre mí. Y yo sé que Dios va a hacer algo en lo que es Los Pinos de Guachupita. Amén. Yo sé que Dios tiene cosas grandes porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes ahí. Amén. Sí, así es. Wow, tremendo, tremendo de verdad, Patricia. Eso que tú acabas de desatar, lo que tú acabas de decir, el peso de la responsabilidad que cargamos. Porque muchas veces, si nos vamos a la realidad, vemos que son muy pocos, somos muchos jóvenes cristianos a la vista humana. Pero si hacemos un porcentaje, una estadística, nos damos cuenta que a diario vemos muchos jóvenes que aún dentro de la iglesia se salen, más los que están afuera. Muchos jóvenes que aún están dentro del evangelio, pero no dan el ejemplo. Porque cualquiera puede estar aquí adentro. El detalle es tú dar el ejemplo en el barrio, tú dar el ejemplo en tu casa. Que cuando vayan a tu barrio, a tu iglesia, congregación o donde quiera, la gente pueda dar un testimonio y pueda decir verdaderamente esa es una sierva. O sea, mantener ese respeto, esa honra al Espíritu Santo, porque eso se llama honrar al Espíritu Santo. Cuando tú honras al Espíritu Santo, tu testimonio habla de lo que Él es en ti. Tu testimonio habla de quién es Dios en tu vida. O sea, como tú actúes, como tú te comportes, va a dar evidenciar a qué Dios tú estás adorando o a qué Dios tú estás predicando, porque tú no puedes predicar al Dios que cambia si todavía tú no has cambiado, si todavía a ti te ven en el mismo corito, si no te ven dando testimonio. Si en vez de tú predicarle a una generación, tú lo que estás haciendo es que te estás haciendo el corito de ellos. O sea, porque vemos una gran generación que ya no es parte del ejemplo, sino que los del mundo lo toman a ellos como referencia a cuando van a hablar algo mal de la fe. O sea, no, para yo ser un cristiano como fulano, mejor yo no soy nada, dice. ¿Por qué? Porque sienten que es un ejemplo en la sociedad de un mal cristiano. Pero aquí estamos viendo a alguien joven, con toda una juventud por delante, que es un testimonio vivo de que sí se puede hacer un ejemplo, tanto en la casa como en el barrio. Porque me cuenta que ustedes son 4, ¿verdad? Hay 3 hermanas que están en el mundo, tú eres joven, tú tienes decisión propia, ya eres mayor de edad. Como decimos nosotros los dominicanos,
Tú portas una cédula. Amén. Tú no estás en la obligación, porque muchas veces tenemos muchas jóvenes que están dentro del evangelio siendo cristiana no por deseo, sino por una costumbre. Como mi padre me llevan siempre a la iglesia, mi mamá va todos los domingos a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo soy cristiana. Pero no son gente que han tenido una experiencia con el Señor, ¿sabe? O sea, hay gente en el evangelio que siguen a Cristo y se llaman ser cristianos por costumbre, no porque hayan tenido encuentro. Pero vemos aquí una joven que sigue el evangelio por costumbre y también porque ha tenido Amén. un encuentro Es un con el estilo Señor. de vida. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que tiene la costumbre, sus padres siempre lo llevan, pero de repente viene uno que está en la calle, que no tiene la costumbre de ir a la iglesia, pero sí tuvo el encuentro con el Señor, que es lo más importante. Mira, Nelcida, te cuento un secreto. Claro. Mira, yo entiendo que ese es el secreto de tú vivir una vida íntegra delante del Señor, no una vida, no, para que me vea el pastor o para que me vean los hermanos. El secreto de tú vivir una vida íntegra está en tu amar y conocer a Dios. Wow. Cuando tú amas y tú conoces a Dios y tú te encuentras en medio de la tentación y tú te encuentras en medio de la prueba, tú piensas, ¿qué consecuencia va a tener este pecado? Wow. ¿Qué va a causar esto en mí? ¿Cómo se va a sentir Dios cuando yo cometa este pecado? Yo recuerdo que en una ocasión yo iba a cometer un pecado y yo estaba a punto, yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero cometer este pecado. Mi carne anhela cometer eso. Y yo yo me veía en esa tentación que yo de verdad quería. Yo decía, Señor, tú sabes que yo quiero hacer eso. Pero yo sé que si yo cometo ese pecado, yo te voy a hacer sentir mal. Yo te voy a contristar. Y yo sé que si el Espíritu Santo se contrista, ¿usted sabe qué significa el Espíritu Santo contristado? Que se aleja de nosotros. Así es. Cuando nosotros cometemos pecado y nos hacemos incidente o esclavos del pecado, nuestro Espíritu Santo se aleja de nosotros. Sí. Y no hay nada peor que le pase a un cristiano que el Espíritu Santo se aleje. Porque el Espíritu Santo es quien te va a permitir a ti escuchar la trompeta cuando suene. Así es. Por eso que mucha gente dice, pero ¿cómo que en la iglesia se van a quedar cristianos? ¿Por qué? Porque vivían una doble vida y el Espíritu Santo estaba alejado de ellos. Sí. Y cuando sonó esa trompeta, el Espíritu Santo no permitió que le escuchara. Entonces, por eso realmente a nosotros nos conviene estar bien con el Espíritu Santo, como dicen por ahí, frío con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es que nos va a permitir obtener esa salvación. Y cuando yo estaba en esa tentación, yo oré al Señor y le dije, Padre, yo te voy a ser sincera, yo quiero cometer ese pecado. Mi carne está a flor de piel y voy a cometer ese pecado. Yo te pido que seas tú el que intervenga, porque si me dejas a mí, yo voy a fallar. Intervenga a algo, a lo que sea, pero no me permita que yo lo haga, porque si me dejas a mí, voy a caer. Me siento débil. Me siento débil. Cuando el Espíritu Santo vio que realmente yo fui sincera con Él, tú no sabes todo lo que el Señor hizo para que eso no pasara. Que después yo me sorprendí y le dije, en serio, Dios, pero es verdad que tú me amas. Él impidió que eso sucediera o que yo estuviera presente en ese momento y no cometieras ese pecado. ¿Qué te quiero decir? Que seas sincero con el Señor. Sí. Nadie es fuerte. Aquí nadie es fuerte. Yo no voy a decir, no, que yo soy la más santa. Jamás. Es que cuando tú, gloria al Señor para siempre, cuando tú te entregas al Señor y le dices, Señor, yo te amo, yo no quiero fallarte, yo quiero serte fiel, yo quiero ser una persona íntegra delante de ti, yo quiero que tú te agrades, que así como tú le dijiste a Satanás, no has considerado a mi siervo Job un hombre recto, perfecto, íntegro. Yo quiero que tú digas esa referencia de mí. Yo quiero que cuando te pregunten por Patricia, tú des una buena referencia, tú digas, esa es mi sierva. Ella me honra, ella me sirve, ella hace mi voluntad. Yo siempre he dicho eso, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte. Mi sueño es hacerte feliz. Mi sueño es que cuando tú hables de Patricia, tú encuentres esa satisfacción de decir, esa es mi sierva. Wow. Y el secreto es ese. Saber, amar, tener experiencia con Dios, conocer a Dios y amarlo. Porque a la persona que tú amas, tú no lo hieres. Wow. Cuando tú te enamoras y tú realmente amas a esa persona, tú buscas por todos los medios de serle fiel. Y no es que no van a venir tentaciones, sí. Van a venir tentaciones porque tú tienes un novio y tú puedes conocer a otro joven y que te llame la atención, sí. Y que te guste, pero tú dices, no, yo tengo mi pareja. Wow. Entonces, cuando vienen esas tentaciones, tú dices, no, yo no voy a fallarle a Dios. Y cuando tú veas que ya tú no tienes fuerzas, tú dices, Señor, yo quiero que seas tú el que intervenga porque ya yo no puedo. Y ahí está el secreto.
Ese es el secreto. El secreto es la integridad y la sinceridad con el Señor. Cuando tú eres sincero, tú logras tener integridad. Amén. Porque muchas veces hay gente que saben que quieren cometer el pecado, que saben, porque hay algo, el pecado no es que te viene de sorpresa y, ay, te cego, ay, estoy en el pecado, no. O sea, el pecado te va a ti poco a poco, Satanás, ¿verdad? Detrás del pecado, te va a ti convenciendo, te va pintando un mundo, te va pintando cómo es bueno, te va a gustar, tú vas a querer. Pero qué bueno cuando alguien dice, mi voluntad, Señor, es yo caer, mi voluntad es yo fallarte. Señor, tú sabes que yo quiero hacerlo, pero esa es mi voluntad, ahora yo quiero la tuya. El mismo Jesús, él pasó por un momento de dolor y su voluntad era que el Padre, ¿qué? Pasara esta copa. Si es tu voluntad, Señor, pasa de mí esta copa. Pero aún él diciendo, si es tu voluntad, o sea, mi voluntad es que tú pases esta copa, pero por encima de mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es decir, que muchas veces nosotros vamos a pasar por un momento tan difícil que vamos a querer caer, porque no somos querubines ni somos serafines. Sentimos tentaciones, las tentaciones no lleguen, por más alto que estemos, por más espirituales que seamos, sentimos tentaciones. Pero cuando entendemos la voluntad del Señor, le decimos, Señor, mi voluntad es fallar, pero yo quiero ser íntegra. Entonces el Señor nos da esa fortaleza, porque quizá cualquiera que, o sea, nos vea muchos jóvenes en la iglesia, cree que nosotros no sentimos tentaciones, que no desmayamos, no sentimos desánimo, no nos llega momentos de tristeza. Claro que sí. Yo soy un ejemplo vivo de que muchas veces siento desánimo, ganas de abandonar, ganas de soltar. Pero hay algo que nos mantiene de pie, es la integridad y reconocer que aún fallamos, tenemos oportunidad con el Señor para levantarnos. Amén. Así que hay algo muy interesante. Hemos escuchado las lindas experiencias, hemos escuchado cómo tener, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios a través de la humildad. Hemos escuchado tantas cosas buenas y positivas que yo sé que van a bendecir, pero las cosas negativas no es que van a bendecir, o sí van a bendecir para enseñarle, ¿verdad? A las personas. Okay. Porque aún de lo negativo nosotros aprendemos cosas positivas. Amén. Porque aún lo negativo nos enseña a nosotros a ¿qué? A no fallar, sino a levantarnos y seguir a blanco. Amén. Así que yo quiero conocer cuáles han sido esas experiencias negativas o tanto peligrosas espiritualmente hablando que Patricia ha tenido. Antes de entrar a esa parte, quiero decirte algo del pecado antes de salir. Amén. Y es que el pecado a nuestra vista es bueno, sí. Es placentero, sí. Te da gozo por el momento. Wow. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú conoces a Dios y tú conoces lo bueno que Él te da, ese placer que te da el pecado es demasiado diminuto comparado a lo que Dios te da. Así es. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia, por ejemplo, cuando tú eres pequeña, tú te montas en un columpio, tú te sientes que tú estás en la luna, ¡wow! Sí. Pero móntate ahora, a ver si tú te vas a sentir que estás en la luna. Jamás. ¿Por qué? Porque ya tú has conocido lo que es la montaña rusa. Wow. Y tú sabes lo divertido que es una montaña rusa en comparación. Eso sucede con el pecado. El pecado por el momento es bueno, pero cuando tú lo comparas ante lo que Dios te da, ante lo bueno, tú ves que eso es diminuto. Y tú dices, yo no voy a vivir ese placer momentáneo y voy a dañar lo bueno que Dios tiene para mí, que es mucho mejor. Demasiado Dios para ti. Amén. Sucede que la experiencia, no negativa, porque realmente me dio una enseñanza. Muchas veces lo que nosotros vemos como negativo no lo es, sino que es de beneficio para nosotros. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo, hasta lo que uno entiende que es malo, pero no es malo. Así es. Yo entiendo que el Señor da diferentes dones. Y que hay personas especializadas en el área de demonios. Sí. Este no es mi caso. No es mi caso. Lo mío es mucho la enseñanza, la palabra, el evangelio. Pero ¿qué sucede? Yo he tenido experiencia con demonios, he peleado en sueños. Pero incluso en una ocasión estaba peleando con un demonio en un sueño. Y yo fui donde mi tía. Y le dije, mira, aquí hay un demonio que quiere pelear conmigo. Ven tú a pelear. Porque ella es la que tiene la experiencia. Y así mismo como es en la vida real, yo lo me imaginé en el sueño y la llamé a ella para pelear. Wow. Pero en una ocasión no me pasó lo mismo. Yo estaba en mi casa, estaba durmiendo. Y eran como las 2 de la mañana. Y escucho que me llaman Patricia. Patricia. No apareció la voz de la otra vez. Wow. Fue una voz distinta. Y yo me despierto, como dicen por ahí, cuando te llaman, si tú no sabes quién es, no responda. Yo me quedé callada. Y volvieron y me llamaron, Patricia. Y yo me levanto, pero parece que me están llamando. Abro la puerta,
Bajo, yo vivo en una segunda y encuentro una adolescente que yo le daba escuela bíblica desde pequeña. Y ella me dice, Patricia, se me perdió la llave de mi casa, yo quiero que tú me dejes dormir. Ella no es cristiana, su mamá falleció hace un tiempo y ella ha estado en la calle. No es de esta joven que está sentada, sino Sí. que de estas menores ahora, exacto. Y hasta aquí un Y día. ella, yo le dije, sí, claro, ven, no hay problema, el Señor nos manda a ser hospedador. Así es. Y yo le invité a pasar. Yo abrí la puerta, ella se acostó, yo le arreglé un lugar para que ella durmiera. Y bien, yo dije, bueno, ya que yo me desperto, vamos a orar, porque el Señor nos manda a orar a las 3 de la mañana. Yo me siento a orar, me hinco a orar. Y no pasaron 5 minutos, me quedé dormida. Porque lo peor de la vida es cuando tú dices, voy a orar, porque ese sueño te Wow, ataca en lo te ataca absoluto. ahí. Y me quedé dormida. Y me subo a la cama, como me dormí, me subí a la cama y me dormí. En el sueño siento como que me despierto y miro hacia la ventana y veo que está abierta y veo muchos demonios afuera. Y yo, ay, mi madre, se armó la guerra. Y yo que no oré bien ahorita. Cuando veo hacia un lado, yo estoy durmiendo con un primito mío, pequeño, él de 3, 4 años. Cuando lo veo, su cara se formó como un caballo. Ahí fue que mi corazón empezó a latir rápido, me empecé a asustar. Y cuando miro para donde está la joven, veo que ella se para y su cara es forma de carabela, una persona muerta, que se le ven solamente los huesos. Wow. Y ella me dice, tú no dejaste entrar a Génesis, tú me dejaste entrar a mí. Wow. Ay, Dios mío, cuando yo vi eso, yo quería reprender y no podía. Mi voz no salía. Dios. Y yo empezaba a reprender, que el Señor reprenda, que el Señor te reprenda, que la sangre de Cristo se consuma, pero mental, porque no podía hablar. Es como cuando tú estás en éxtasis o estás tiesa, que no te puedes ni mover. Una parálisis. Y yo empezaba a reprender en la mente, hasta que me pude liberar. La misericordia del Señor, porque yo no oré. Quizás si yo hubiera orado, Wow. no hubiera sucedido así. Pero el Señor en su misericordia me permitió despertar. Y yo tuve esa experiencia. Y cuando yo bajé, que amaneció, yo le dije a mi mamá, ve a ver si Génesis está ahí, o fue un sueño, o qué fue lo que pasó. Dije que sí, mirando, ella está bajando. O sea, que fue real que yo la dejé entrar a ella. Pero entré demonios a mi casa. Le abrí la puerta. O sea, había una brecha que permitió que los demonios, junto con ella, entraran al lugar. Wow. Entonces, el Señor nos enseña que nosotros siempre tenemos que estar despiertos, velando, orando, porque nosotros vemos a una persona física, pero no sabemos qué hay en la vida de esa persona. Nosotros siempre tenemos que estar en una constante comunicación con Dios para que Él nos revele los espíritus de las personas. Y no es que lo vamos a reprender, pero te reprendo, porque realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con los espíritus que están en esa persona. Wow, sí. Entonces, el Señor me dio esa enseñanza, siempre mantenernos velando ante la presencia del Señor, Amén. de pie, activo. Así es. Y sabe que siempre tenemos, como tú dices, la misericordia del Señor que se extiende alrededor de nosotros. Y yo creo que quizá muchas veces que el Señor permite algo para una enseñanza, porque hoy tú estás aquí testificando, ¿verdad? O sea, que tú Amén. eres parte de un propósito. Amén. Y yo entiendo que la gracia del Señor también nos cubre cuando Dios ve nuestra intención. Porque tú podías decirle a la muchacha que no. Decir, ¿cómo yo te voy a hospedar en mi casa? O sea, tú solamente por el alto cuidado de decir, vaya yo con un problema, una muchacha que anda por la calle. ¿Sabe cómo muchas veces somos, algunas veces las personas, que buscamos muchas excusas por miedo a que se llaman que en mi casa va y se me lleva algo, se me lleva una ropa? O sea, que siempre tenemos un pensamiento doble de maldad. Y tú, vemos aquí una intención tuya bondadosa de hospedar a la niña. Amén. Pero eso no quita de espíritu que se utilizaron el cuerpo de ella, o espíritus que utilizaron la imagen de ella, se manifestaron para querer hacerte guerra. Pero vemos aquí la mano benéfica del Señor cubriendo a su hija y cubriendo a su sierva, y estando contigo, que fue lo que te cubrió y que te guardó. Y yo entiendo y creo que el Señor siempre va a cubrir a sus hijos, y que todo lo que muchas veces nosotros pasamos es parte de un propósito, y es parte de una enseñanza, y es parte de un propósito divino. Ya para la próxima tú sabes que si el Señor te manda a orar, vas a hacer lo Activa, posible no me duermo más ya. para estar activo y decir, wow, tengo que orar, porque yo no sé por qué motivo el Señor me levantó, por qué motivo el Señor me incitó a levantarme, no sé con qué estoy peleando. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el Espíritu Santo del Señor me levantaba de madrugada, yo estando en sueño profundo y nada de querer levantarme, porque no hay nada más difícil que levantarte a las 3 de la madrugada y ese frío que hace, que eso es lo que muchas veces uno más
Uno Uno detiene. batallan con el miedo, pero otro batallamos con quizás el frío, El estar sueño. perezoso. Entonces, muchas veces el Señor me levantaba siempre a las 3 de la madrugada. Y cuando el Señor me levantaba a esa misma hora exacta, faltando un minuto a la misma hora, a mí entonces me ponía a guerrear con espíritus que estaban contrarrestando a mi padre. Muchas veces el Señor me levantaba y cuando el Señor me levantaba yo encontraba a mi papá sin poder respirar. Demonio quería matarlo, quitándole la respiración y el Señor me levantaba a interceder por él. Es decir, que muchas veces estamos durmiendo y el Espíritu Santo nos insta a levantarnos, pero es a pelear una guerra que quizás nosotros no entendemos, quizás a pelear algo que no viene, que no entendemos. También muchas veces el Espíritu Santo nos incita a hacer cosas y nosotros pensamos que es la carne. En un momento determinado yo estoy limpiando, el Espíritu Santo del Señor me dice, agarra aceite y unge la cama. Le digo yo, Señor, pero ¿cómo yo voy a agarrar aceite y voy a ungir la cama? Si viene mi abuela, me va a matar a golpe. Literalmente, dominicanamente hablando, me va a matar a golpe. Porque yo ensuciarle la sábana de aceite, ¿qué yo le voy a decir? Después está orando. Me van a la tiempo y a decir, no, tú podías orar con la mano, no obligado tú a untarle aceite. Y el Espíritu Santo del Señor me dijo eso. Yo pensé que estaba en la carne, porque muchas veces te entra la humanidad. Sí, Pero claro. bueno, lo bueno fue que la misericordia del Señor estuvo conmigo y yo hice tal lo que Dios me dijo. Y cuando yo fui a ungir la cama no entendía, porque todavía estaba orando y hablaba en lengua, pero sentía por otra parte que era mi humanidad. Horas después llega la noticia de que mi papá estuvo a punto de morir en un accidente. Wow. Y ahí viene la voz de Dios, el Espíritu Santo del Señor, y me dice, ¿ves por qué te puse a interceder y a ungir la cama? Yo dije, wow, entiendo la voluntad del Señor. Porque muchas veces el Señor nos alerta, el Señor nos insta a orar, pero no sabemos para qué es, a quién Así Dios va a es. librar, de qué Dios nos está cubriendo, a qué familiar nuestro el Señor está guardando. Pero qué bueno que el Señor siempre nos tiene aquí como propósito. Amén. Y su misericordia es lo principal. Amén. Porque sin su misericordia estuviéramos, Frito. porque cuántas veces nos negamos al propósito, cuántas veces decimos, ay no. No, y es que Satanás no te dice, ora por fulano. Jamás. Wow. Entonces ahí yo identifico, si el Señor me está mandando a orar por él, es porque si yo escucho una voz que me está mandando a Sí. orar, es de parte del Señor. Así es. Porque Satanás nunca quiere cosas buenas para No, nosotros. jamás. Nunca. Así es, Satanás siempre va a poner las cosas negativas, a susurrarte cosas negativas. Pero cuando vemos esa parte positiva, como tú dices, de orar e interceder, tenemos entonces que ahí discernir que quien realmente nos está mandando el Señor. Es el Señor. No sabemos, tenemos muchos familiares nuestros que andan por las calles, tenemos muchos familiares nuestros que andan por ahí vagando, haciendo y deshaciendo, y nosotros somos lo Moisés, que lo vamos a sacar de la tierra de esclavitud, Amén. a llevarlo a la libertad. Amén. Amén. O sea, Así somos el ancla, nosotros somos lo atalaya muchas veces de nuestra familia. Y yo creo que estoy frente a una atalaya, a una atalaya tanto de su comunidad como también de su casa, a Así una es. atalaya para un ejemplo de esta hermosa audiencia que nos está Por su escuchando. misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la audiencia, la juventud, cuando en tu comunidad te vean, cuando tu familia te vea, va a haber un ejemplo vivo de que el Señor sí puede hacerlo. No importando la edad, no importando tu condición, Dios lo puede hacer contigo. Así que, Patricia, me gustaría que tú le des un consejo, tanto a la juventud como dama, caballero, porque esto lo van a ver everybody. Amén. Amén. Bien, mi consejo que yo le doy a la juventud es el siguiente. Siempre muéstrale al Señor tu corazón. O sea, entrégale al Señor tu vida, porque Él es el que te va a ayudar a tú mantenerte. Es el que te va a ayudar a tú poder estar de pie durante todas las circunstancias que se te presente. De manera breve, voy a contar un pequeño testimonio, y es de cómo la manera en que el Señor me ha cuidado y me ha mantenido aquí. Wow, sí queremos saberlo. Desde pequeña yo le había dicho anteriormente que quería instruirme por otras doctrinas, que era testigo de Jehová. Luego pasó lo de la música y las amigas, que el Señor hizo hasta que se mudara la joven. Que queremos que tú extiendas esa respuesta, ese testimonio, Ok. para saberlo. Ok. Nada, sucede que Patricia es la tercera de 4 hijas y fui instruida en el camino del Señor, como dije anteriormente. Mis hermanas se han descarriado, una de ellas regresó, la más pequeña, mientras las otras anteriores no han regresado. Y yo me he visto en momentos donde yo he querido apartarme del Señor, porque yo digo, yo quiero ver qué es lo que hay afuera, yo quiero tener una experiencia, pero digo, no vale la pena. No vale la pena realmente apartarme del Señor para vivir esas experiencias. Y yo veía cómo Satanás ponía tantos obstáculos para yo apartarme de él, que en una ocasión, en mi iglesia, gracias a mí, a Patricia Gil,
pusieron una regla. No se puede hacer tal cosa que me voy a reservar. Amén. No se puede hacer tal cosa. Y yo decía, pero ¿por qué no se puede hacer eso? Sucede, tengo una tía que es pastor, yo tengo una familia pastoral inmensa que dicen que yo voy por el camino. Yo no, señor. Padre. No quiero pastorado. Pero yo me refugié a mi tía y le pregunté, ¿realmente no se puede hacer tal cosa? Y me dice, claro que no, el Señor no le afecta a eso no es nada. Y yo, ok, mi pastor me dice que a Dios no le agrada eso. Mi tía, que también es pastora, dice que a Dios no le agrada. Y yo, ok, Señor, dime, yo sé que tú le hablas a él y le hablas a ella. Pues como tú le hablas a él y le hablas a ella, yo quiero que tú me hables a mí. Porque yo necesito tener mi propia experiencia, yo necesito saber qué es lo que tú pides. Porque cuando yo salga a predicar el evangelio, yo no voy a decir, no, porque según el pastor o según mi tía que es pastora, no. Yo necesito tener mi propia experiencia contigo. Yo necesito que tú me hables. Porque mi más grande deseo es yo ser salva. Y si yo por hacer eso me voy a quedar, yo no tengo problema en dejarlo. Amén. Yo no tengo problema, pero yo necesito saber qué es lo que tú opinas. ¿Cuál es tu voluntad? Y al entrar al ministerio Cristo Mama y Barrio, que nosotros evangelizamos casa a casa, persona a persona, yo decidí estudiar la Biblia para yo saber qué iba a predicar. Y me puse a leer mi libro favorito, Hechos y Romanos, y veo cómo Pablo expande el evangelio. Cómo qué Pedro le decía a los gentiles para que aceptaran al Señor. Y yo veía que él hablaba de su conducta, él hablaba de la manera en que debe comportarse la persona, que sean irreprensibles, que sean íntegros, que sean respetuosos, que sean de testimonio. Y eso era lo que Pablo, Pedro, los apóstoles predicaban cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Wow. Y yo dije, pues entonces esto que me están enseñando no es así. Y pude tener mi experiencia personal con Dios, pero yo decía, esto me puede hacer salir del evangelio. Porque si yo no quiero someterme a esa regla de hombre que está diciendo el pastor, cualquier débil se sale. Ah, no, espérate, yo no me voy a someter a eso, me voy. Sin embargo, el Señor me mantuvo y permitió que esa experiencia me permitiera conocerle. Wow. Porque hay personas que se encuentran en un aprieto y salen corriendo. Sí. No, yo dije, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito saber quién tú eres. Y eso es lo que todo cristiano necesita saber. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios, tener su experiencia personal con Dios. Y cuando yo conocí que realmente eso no afectaba a la salvación, porque pasaba como en la iglesia de Antioquías, que los judíos le decían a los gentiles, para ustedes poder ser salvos necesitan circuncidarse. Sí. Si no, no van a poder ser salvos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Hizo una reunión con el concilio, con los líderes, con los sacerdotes y solucionó el problema. Ahora vemos que en las iglesias es esto. Sí. Y a veces solamente lo pone el pastor, ni siquiera junto con los diáconos, sino es eso y punto. Y eso hace que muchas personas no acepten a Cristo y que vean que el evangelio sea más pesado, más carga. Y el Señor nos enseñó que para tú poder ser salvo, ¿quiénes irán al cielo? Limpios de manos y puros de corazón. Wow. Que tú vivas una vida conforme a la voluntad del Señor. Que tú vivas una vida agradable a la presencia del Señor. Porque si nos fijamos, los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, que nos da a nosotros ahora, son para el beneficio nuestro y del que está a nuestro prójimo, del que está a nuestro lado. El Señor nunca te prohíbe a ti algo que te va a hacer bien o algo que le va a hacer bien a tu prójimo. El Señor lo que te prohíbe es lo que te hace daño, lo que hace daño a tu compañero. Que Él te dice que tú tienes que amarlo a Él sobre todas las cosas, que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, que no envidie las cosas de tu prójimo. Wow. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios lo único que quiere para nosotros es bien, entonces nosotros decimos, vale la pena servir a Cristo. Cuando nosotros vemos que el Señor lo que quiere es una salvación eterna, nosotros decimos, vale la pena servir a Cristo. Y renunciamos a todas las cosas malas que por el momento son placenteros, pero las consecuencias son mayores. Nadie quiere perderse. Tú le preguntas a una persona, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Ahora, ¿quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere servir a Cristo? ¿Quién quiere ser evangélico? ¿Quién quiere renunciar a su vida pecaminosa, a los placeres momentáneos? Son pocos. Así es. No, ahora no, más tarde, yo lo voy a pensar cuando el Señor me toque. Y siempre ponemos excusas, no sabiendo que la que Dios nos provee son beneficios para nuestras vidas. Wow. Es un cuidado permanente, es un seguimiento total a lo que es nuestras vidas. Entonces, yo recuerdo que cuando me pasó esta circunstancia, que yo decía, ¿qué yo voy a hacer, Padre? ¿Qué yo voy a hacer? Dime, porque me encuentro en una encrucijada. Y nada, conocí que el Señor realmente no le afectaba eso.
Yo dije, ok, pero dice la Biblia que para los débiles, si es para tu hermano le es ocasión de caer, déjalo. Sí. Si para tu hermano comer carne es pecado, no la comas. Delante de él. No la comas para que esa persona no pueda. Entonces yo decidí ajustarme a la regla y someterme hasta que el Señor... Yo le decía, Señor, ¿tú quieres que yo me vaya de la iglesia? El Señor me no, tienes que quedarte ahí todavía. Wow. Y yo tuve que someterme a la voluntad del Señor. Amén. Luego de eso, me pasa otra experiencia. Satanás, ok, no te saqué con la otra iglesia. Wow. No te saqué con el baile. No te saqué con estas reglas que yo duré más de 5 años en disciplina. Wow. Porque no quise someterme a esa regla. Dios. Yo decía, pero es que eso no es nada, pastor, pero eso... No hay oportunidad hasta que no salga. Y yo, ok. Sí, Y Satanás no me puedo sacar. Dijo, te voy a preparar otra. Con esta sí es verdad que te voy a sacar del evangelio. Y sucede que un joven se enamora de mí. Y me dice, el Señor me dice que tú vas a ser mi esposa. El joven no me agradaba. Yo le dije, bueno, varón. Está difícil. Está difícil. Pero instantáneamente él se me declaró, yo le dije que no, que yo no estaba interesada, que mirara para otra parte, porque siempre me ha gustado ser clara con los hombres, no me gusta que se ilusionen. El joven insistió, eso fue decirle, ¿tú tienes esperanza? Sí, yo. Y todo el mundo a mi alrededor decía, ese es un hombre de Dios, ese te conviene, tú vas a tener un buen matrimonio con él. Yo decía, pero es que no me gusta, es que yo no lo quiero. Y el pastor que sí, los hermanos que sí, es tanto que hasta mi mamá quería que yo estuviera con él. Y ella me sentó y me dice, Patricia, ¿tú sabes qué es lo difícil de tú encontrar un buen hombre? Los hombres están escasos. Y el matrimonio influye mucho en la salvación. Tú tienes que saber con quién tú te vas a casar. Y ese es un buen hombre. Y yo con lágrimas en mis ojos le dije, mami, es que yo no lo quiero. Yo no lo amo. Y yo venía diariamente de la universidad en la guagua llorando. Yo decía, Señor, yo tenía 21 años cuando decía, Señor, yo tengo 21 años de mi vida guardándome para ti. No he tenido un novio, no he tenido. En los 21 años que tengo, casi para 22, faltaban 2 meses para yo cumplir 22 años. Y tú me vas a dar un hombre que yo no quiero. Dime qué fue lo que yo hice. Pero nunca me pasó por la mente apartarme del Señor. Wow. Yo decía, bueno, si eso es lo que Él quiere, Él va a poner el amor, pero mientras tanto no está. Y yo le dije al joven, si es verdad que esa es la voluntad de Dios, como mi deseo es agradar a Dios, yo te voy a dar la oportunidad. Y decidí darle la oportunidad al joven. Oh my God. Y duramos alrededor de 8 meses. Y el último día, yo le dije, estábamos invitados a una iglesia, le tocaba predicar. Y él me iba a presentar. Cuando a él le entregaron para predicar, algo vino en mi mente, te va a presentar. Y yo salí de la iglesia. Fui a comprar una botellita de agua para que no me presentara. Wow. Y cuando él me presenta, yo estaba fuera de la iglesia. Esa joven, esa morena bella, hermosa que está por ahí, que va a ser mi futura esposa. Dios. Y todo el mundo miró para atrás, pero yo no estaba, yo salía al colmado. Cuando él empezó a predicar otra vez, nadie me vio, él siguió su mensaje. Y dije, bueno, ya él no va a interrumpir el mensaje. A mí nunca me ha gustado quedarme afuera de la iglesia. Decidí entrar. Cuando estoy ahí en el mensaje, él interrumpe el mensaje para volverme a presentar. Dios mío. Yo dije, opa, yo no me bajé la cabeza. Y yo me sentía tan mal. Él me decía, pero Patricia, toda joven quiere que su pareja le presente, que se sienta orgullosa. Mira, mi esposo me presentó, a todo el mundo le agrada. Yo le decía, pero es que tú debiste de decirme que tú me ibas a presentar. Y entramos en una controversia que yo no puedo decir que él era una mala persona. Excelente. Pocos hombres como él. Único en su clase. Maravilloso. Me bajaba el cielo, pero no era de mi agrado. Yo entendía como que no me gustaba. Y yo entendía que dice la Biblia que las bendiciones del Señor no añaden consigo tristeza. Y yo sentía que yo no iba a ser feliz, aunque Él fuera bueno conmigo, aunque Él me lo diera todo, pero yo no me iba a sentir bien. Y yo le decía que no, hasta que le di el sí. Entonces, por esta circunstancia, esa fue la última gota que derramó el vaso. Le dije que ya se iba a romper todo. Y ese muchacho duró como 4 años detrás de mí. Y yo decía, Señor, yo no lo quiero. Señor, yo no lo quiero. Señor, pero ¿por qué tú me estás haciendo eso? Yo te dije a ti que yo no quería ese hombre. Y Satanás, a través de esta circunstancia, tampoco pudo sacarme. Wow. Dios me mantuvo aquí de pie. Yo decía, ok, ¿qué tantas cosas son? Wow. Y la última que me pasó, que fue la más reciente,
Y realmente fue fuerte. Me la tiró muy fuerte Satanás en esta vuelta. Conocí a un chico. Bueno, nosotros nos conocimos en la escuela. Duramos 4 años juntos en el bachiller. Cuando salimos de la escuela, como 2 años después de salir de la escuela, él me dice que está interesado en mí. Yo le digo a él que no podemos estar juntos. Y luego de eso, yo sí me interesé de él. Él no me interesaba al inicio, pero al pasar el tiempo, yo ver el trato, la protección, el cuidado que él me daba, me empecé a interesar. Y cuando yo le dije a él que estaba interesada, entonces ya no se podía. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿tú quieres? Empezamos a orar, pero no se podía, porque el Señor me dijo, no es él. Wow. ¿Cuántas personas oran y le preguntan al Señor si esa persona será su pareja? Y el Señor le dice que no. Es muy raro que ustedes escuchen, fulano y fulano están orando y el Señor dijo que no. Dios siempre dice que sí. Así es. Dios siempre dice que sí. Sin embargo, Dios a mí me dijo que no. Wow. Yo recuerdo que un 1 de enero invitaron a un predicador a mi iglesia y él se me acerca y me dice, el Señor te dice que eso que Él te quitó, eso por lo que tú estás llorando, fue Él que te lo quitó. Y te lo quitó porque te va a dar algo mucho mejor. Wow. Y yo le dije, Señor, yo no quiero algo mejor, yo quiero eso. Dios. Yo quiero eso, yo no quiero algo mejor. Y el Señor ponía de muchas maneras, me decía, no es Él, no es Él. Y yo decía, Padre, pero yo lo quiero. Y yo le dije, ok, Señor, si no es eso lo que tú quieres, yo quiero que tú saques el amor, porque entonces, yo quiero que tú saques ese amor que yo siento por Él. Y el Señor me dijo, Patricia, tú me has sido fiel. Con todos los hombres que te enamoran de ti, tú los rechazas. Y tú me has sido fiel. Pero tú sabes por qué tú me has sido fiel, porque ellos no te interesan. Yo quiero que tú me demuestres que tú eres fiel con el que te interesa. Wow. Y yo decía, no, Señor, en serio, no. Yo necesito yo no puedo. Yo quiero que tú saques ese amor porque yo lo quiero y yo quiero estar con él. Yo sé que cuando cuando tú ves un chocolate, tú quieres el chocolate, Dios te tiene algo mucho mejor. Así es. Una persona me dice, cuando Satanás te da un pan, es porque Dios te tiene una panadería. Wow. Y yo decía, yo no quiero una panadería, yo quiero ese pan. Dios mío. Ese pan es que yo quiero, pero el Señor que conoce el futuro. El joven es un buen hombre, es una buena persona, pero el Señor conoce los caracteres. Así es. Y el Señor sabe con quién tú puedes luchar, con quién va a ser tu compañero de guerra. Porque el matrimonio no es algo, todo felicidad. Hay problemas, hay dificultades que tú debes de sobrellevar. ¿Entiendes? Yo escuché un testimonio de una joven que era full en Dios y su esposo le fue infiel. Y ella no quiso perdonarlo. Y por falta del perdón, dicen que ella se perdió. Porque ella dijo, yo no te voy a perdonar. Entonces, yo decía, a veces nosotros vemos hombres de Dios que son buenos en el Señor. Y tú también eres una mujer de Dios. Pero eso no significa que van a quedar. Eso no significa que Dios esté de acuerdo con esa unión. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los caracteres. Y sabe si esas personas van a poder entenderse. Y cuando el Señor me dijo, yo quiero que tú me seas fiel, Él gustándote. Yo quiero que tú le digas que no, tú queriéndolo. Wow. Porque así cualquiera es fiel. Así no me gusta, no me interesa. Pero cuando tú quieres a una persona, que el Señor te diga, yo quiero que tú le digas no. Y yo tuve que enfrentarme a eso. Y yo dije, Satanás casi estaba por sacarme, pero todavía estoy aquí. No. Todavía estoy de pie. Amén, y he visto la mano del Dios realmente obrar en mi vida. Me ha mantenido en el camino, me ha mantenido siendo fiel. A través del sueño, el Señor me mostró que yo iba a fallarle con ese joven. Él me mostró muchísimas. Las amigas mías me decían, yo me soñé tal cosa contigo. Y yo decía, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero que tú me ayudes a serte fiel. Y estoy aquí, no fue porque Patricia es fuerte, no porque yo es una santa, sino porque Dios me ha sostenido. Esa integridad y ese amor que yo siempre le muestro al Señor es lo que me ha mantenido de pie. Así que si tú quieres ser íntegro, si tú quieres servirle a Dios de corazón, si tú quieres tener una vida genuina en el Evangelio, debes de conocer a Dios, debes de amarlo, enamorarte profundamente de Él y Él te va a ayudar a ser fiel. Wow, Dios mío, Patricia, tremendo, poderoso lo que ha sucedido aquí. Yo siento por el Espíritu que hay vidas que van a ser cambiadas y restauradas. Amén. Porque esta palabra que se ha desatado aquí es para alinear, para moldear a mucha gente y darle a entender que sí se puede serle fiel a Dios, aun con lo que te gusta como con lo que no te gusta. Amén. En las buenas y también en las malas. Y que para su gloria y su honra, Él nos utiliza y su misericordia se extiende a favor de nosotros. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia y declaro que al igual que ella
que fue restaurada, fue cubierta y es cubierta aún por la presencia del Señor, tú también lo seas. Te invito a que seas parte de nosotros y te suscribas a tu canal Excelencia Cristiana Televisión, segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Dale like y sé parte de nosotros. Estuvo contigo tu hermana Nelsida Rodríguez y Patricia Gil. Y esta es una entrega más de Conociendo el Mundo Espiritual.